Y el verso 11, el título dice reconciliación por medio de la cruz. Gloria a Dios. Reconciliación por medio de la cruz. Dice así, ¿no? Antes de mirar el verso 11, vamos a mirar el verso 1. Dice: en el nombre de Jesucristo le damos gracias a nuestro Padre, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice así, hermano: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice así, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice así, lo mismo que los demás. Así es que, hermano, tome asiento, así no se cansa y podemos seguir. Esa era nuestra condición. Hoy, cuando la Biblia habla de reconciliación, lo primero que tenemos que entender es como que estábamos distanciados. Había un enojo. ¿Vio que cuando tuvo alguna reconciliación? ¿Con quién? Mi esposa. Vio que cuando se es novio, son normales los caprichos, las peleas, ¿no es cierto? Y de repente aparece el día de la reconciliación. ¿Está bien? Y cuando la Biblia habla de reconciliación, tenemos que considerar que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, ¿está bien? Que nuestra vida estaba perdida, estaba, hermano, en el desamparo, vivíamos sin Dios y sin esperanza. ¿Está bien? Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Éramos como que recibíamos las migajas de las migajas. Porque vio que Jesús decía que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Ese injusto éramos nosotros y todos aquellos que no tienen relación con Dios, ¿está bien? Y justos son aquellos que Dios los justifica. ¿Está bien eso? Entonces es importante que de tanto en tanto hagamos un recorrido para refrescar nuestra memoria, para saber de dónde venimos, para tener claridad de las cosas. A veces se nos presentan momentos donde tenemos que presentar a Cristo y de repente no tenemos con qué, ¿no es cierto? Y es bueno poder entender que Cristo es el verbo de Dios, es la palabra viviente. El verbo significa acción. Es como que Dios construyó ese ventilador, ¿no es cierto? Que somos nosotros. Y la función de la acción del ventilador es dar aire. ¿Está bien? Pero resulta que se rechifla el ventilador y en vez de dar aire tira agua. ¿Se puede comprender así o no? Y entonces no fue construido para tirar agua, como nosotros no hemos sido hechos para el pecado. Hemos sido creados para tener una relación con Dios, para desarrollarnos, crecer y estar en el regimiento de Dios. ¿Se entiende o no? Pero heredamos esa condición, una naturaleza inferior de la cual hemos sido creados, ¿está bien? Como para ponerle mejor ejemplo, póngale que usted nació en un lugar donde todavía hay reyes y usted era un príncipe, una princesa. Pero de repente vino el gobierno vecino y le arrebató el principado, el reino, todo, y usted quedó siendo un esclavo. ¿Está bien?
algo así. Entonces después sus hijos heredan esa esclavitud. Y algunos hasta pierden la noción de dónde vienen, porque va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Eso éramos nosotros. No sabíamos de dónde veníamos y entonces no prestábamos atención cuando nos hablaban de Dios, cuando nos invitaban a la iglesia, porque no nos importaba, ¿está bien? Pero como Dios es misericordioso y en su justicia tiene un día especial para cada uno, para que no tengamos excusa el día de mañana, para que no digamos a mí nadie me avisó, ¿está bien? Porque si nosotros no estamos enterados, Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Entonces todos somos predicados en algún punto de nuestras vidas. Y ahí nos pone el Señor en la misma condición que estaba Adán en el Edén. Nosotros por ahí, la humanidad se excusó, no, por culpa de Adán, por culpa de Adán, por culpa de Adán. Pero Dios ahora te lo saca a Adán, saca su culpa y te pone en el punto de partida. Donde ya nadie tiene nada que ver sino vos y Dios. ¿Está bien así? Entonces ya no podemos justificarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la misma oportunidad que se le dio a Adán, ahora se nos está dando a nosotros. Se nos presentan dos caminos. A Adán se le presentaron dos caminos. ¿Caminás hacia el árbol de la ciencia o caminás hacia el árbol de la vida? ¿Está bien? A nosotros se nos presentan dos caminos. ¿Caminás hacia el árbol de la ciencia, territorio satánico, o caminás hacia el árbol de justicia, Jesucristo? ¿Está bien o no? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, se esperó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Tanto fue el tiempo que se esperó que los corazones se engrosaron de glotonería, se engrosaron de la corriente de este mundo, que cuando el Señor vino para hacer la reconciliación, fíjese el capítulo 1 del libro de San Juan. ¿Encontraron? El capítulo 1 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, dice: vamos a mirarlo un poquito. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice así, ¿no? Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Dice así, ¿no es cierto? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Se acuerda de ese Juan, no es cierto? Ese Juan vino el ángel a un sacerdote, el sacerdote llamado Zacarías, la madre llamada Elizabeth. No podían tener hijos, ya eran aparte de edad avanzada, pero estaban en los planes de Dios. Y entonces el Señor envió a Juan, y envió al ángel, y le habló allí al sacerdote, y le dijo de que Elizabeth, la mujer estéril, iba a dar a luz un hijo, y que iba a tener por nombre Juan. Entonces Juan viene por testimonio del cielo, ¿está bien? Juan viene por testimonio del cielo. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dice así, ¿no? Venía a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Está bien? Hasta los días de hoy el mundo no le conoce. El mundo no le conoció. A lo suyo vino. Eso era Israel, era su pueblo. ¿Está bien? Como si hoy viene el Señor a levantar la iglesia. A lo suyo vino, dice así, y los suyos no le recibieron. Dice así, ¿no es cierto? Y sabemos por testimonio del Señor cuando toma de Isaías, que dice: este pueblo de labio me honra, su corazón está lejos, tiene el corazón engrosado, con sus oídos oyen pesadamente. El pueblo estaba engrosado, ¿está bien? Y sobre eso es que nosotros tenemos que luchar, sobre ese engrosamiento, hermano, que tiene que ver con todo, aún con esta pandemia, tiene que ver con la corriente de ahí afuera. Porque todo es un lazo que te va allí cubriendo y cubriendo y cubriendo y cubriendo hasta que en lo último tu fe se va opacando, se opaca, tiene tropiezo y cuando te querés dar cuenta estás frío, estás fría. ¿Se entiende o no? Gloria a Dios. Y eso es engrosamiento. ¿Por qué? Porque cargamos el corazón de cosas de ahí afuera y los llenamos al punto que la palabra de Dios ya no encuentra cabida. Y nosotros tenemos que entender eso para poder, hermano querido, cada día de nuestras vidas, porque usted no sabe si mañana amanece, pero cada día de nuestras vidas poder darle gracias al Señor, poder vivir en las alabanzas, en su palabra, en sus promesas, tener al Señor aquí en nuestra mente, ¿me entiende, hermano? Y esas cosas nos van a tener ágil, nos van a tener despiertos. Y van a ser, hermano, como una muralla contra las cosas que vienen de afuera sobre nuestras vidas. Porque todo el escenario está preparado para atacar a los hijos de Dios. ¿Puede creer eso? Todo el escenario, hermano querido, está preparado para que los hijos de Dios se pierdan. Usted fíjese que Jesús mismo dijo: si Dios no acortare los tiempos, ninguno sería salvo. Él vendría a buscar a nadie, porque no hay nadie esperándolo, ¿me entiende? Así también pasó en Israel. En los días de la venida del Señor, Israel estaba engrosado, estaba confundido, estaba errante. El apóstol Pablo, que da testimonio de su propia vida, él dice: circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, como que Gamaliel fuera un personaje importante en la enseñanza. Pero todos estaban errados del camino. ¿Puede creer eso? Todos estaban errados del camino. Porque con tanta enseñanza Pablo era el más perseguidor de la iglesia. Bendito sea Dios. Entonces, conociendo ese escenario, volvemos al libro de Efesios, donde empezamos, el capítulo 2 y el verso 11, dice: reconciliación por medio de la cruz. El verso 11 dice: por tanto, acordate que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Dice así? Yo quiero que analice un poquito estas dos palabritas. A nosotros nos decían: ahí vienen los incircuncisos. David mismo le dijo a Goliat, cuando estaba amedrentando a Israel: y este incircunciso va a ser igual a un oso, a un león, en el cual Dios me dio victoria. ¿Se acuerdan? Era común, era normal.
Como a veces nosotros nos acomplamos de un lenguaje, sí, no, aquel es mundano. Pero no está bien eso, porque es ofensivo, ¿no es cierto? Porque se hiere a otra persona. Usted lo sabe, yo lo sé, nosotros lo fuimos, pero hoy vivimos en la misericordia de Dios. Pero sin embargo, vamos incorporando a nuestro léxico, a nuestro lenguaje, palabras que son agresivas. Ahora vamos a mirar esto. La circuncisión era Israel, porque era el pacto que Dios hizo con Abraham. Todos debían circuncidarse los niños al octavo día de su nacimiento, ¿está bien? Al octavo día de su nacimiento. Por ahí usted nunca comprendió esto. Pero ¿por qué al octavo y no al séptimo? Usted fíjese que Dios creó todas las cosas y el séptimo día descansó. ¿Está bien? Pero toda esa corriente de la creación de Dios entró en un prejuicio. Y entonces viene el día octavo, el día de la liberación, el día de la nueva generación, el día de los seres, hermano querido, en el nombre de Jesús le digo, lo dijo Jesús, yo no soy del mundo, dijo así, como ustedes tampoco son del mundo. Ese yo no soy del mundo es el octavo día, es el día después. 7 días trabajó el Señor, 7 fueron los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, 7 tiempos tiene la iglesia, pero hay un octavo día, el día de la oportunidad, el nuevo comienzo, el bautismo, el volver a nacer. ¿Puede creer eso? Entonces ese octavo día, hermano, representa en el mundo espiritual la venida de Jesucristo, su muerte, su resurrección, la nueva creación. ¿Puede comprender eso? Eso lo dijo el apóstol Pablo, la circuncisión no sirve para nada, la incircuncisión no sirve para nada, lo que hoy sirve es el octavo día, es la nueva creación, el nuevo ser que va siendo creado según Dios. ¿Puede creer eso? Qué lindo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, aquí nos encontramos nosotros en estas dos palabras. Israel, que eran los de la promesa, se ponían altivos y, mire, fíjese, abra su Biblia ahí en el libro de los Hechos, para ver hasta dónde era la contaminación. El capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿encontraron? El capítulo 10, el título habla de Cornelio. Pedro y Cornelio. Según la historia secular, no lo dice la Biblia, pero según la historia que viene al lado, que puede ser cierta como no, como puede tener alguna diferencia, pero según la historia secular, este acontecimiento pasó después de 10 años. ¿Alquilamos el techo? ¿Cuánto carrera? Este acontecimiento fue después de 10 años. Y la figura de Pedro era uno de los discípulos. 3 años convivió con el Señor y vio todos los milagros habidos y por haber por la mano del Señor. ¿Está bien?
Y a este Pedro se le tuvo que aclarar después de 10 años lo que significaba la cruz, la reconciliación, la obra redentora. Entonces, dice el verso 9 del capítulo 10, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Allí apareció el Señor. El escenario se cambió para Pedro. Había un movimiento espiritual. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en los movimientos espirituales, sean pequeños, sean grandes. Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a vivir en esos acontecimientos porque pertenecemos a eso. ¿Puede creer eso? Pertenecemos, hermano querido, a la voluntad de nuestro Dios, donde para el que cree todas las cosas son posibles. Gloria a Dios. Aquí estaba Pedro, un día común, un día cualquiera, le tocó la hora para ir a orar, se fue a orar, pero mientras él oraba, Dios ya estaba trabajando con Cornelio y ya se le había dado instrucciones a Cornelio. Y usted fíjese, hermano querido, días pasados hablamos de Elías. Cuando Elías, hermanos, se cierra el cielo por su palabra y Dios le dice, ve a tal lugar que los cuervos te van a dar de comer, que ahí el río te va a dar agua, y después le dijo, ve a tal lugar que hay una viudita, y la viudita no sabía nada. Acontecimientos que ocurren y que no se nos pregunta, pasan. Pero si nosotros vivimos en el reino de Dios, vamos a percibir aquellas cosas. Vamos a percibir aquellas cosas. No se vaya de ese lugar y vamos a mirar la epístola de Corintios. La primera epístola, capítulo 2. ¿Encontraron? El verso 14 que dice: pero el hombre natural, hermano, saquémonos un ratito de la mente que el hombre natural es el que vive ahí afuera. Porque para Dios ahí afuera están muertos en delitos y en pecados. ¿Está bien? Usted no vaya al cementerio a conversar allá con... No. Entonces consideremos esas cosas. Para no traer fantasmas a nuestras vidas. Para reconocer que Dios habla a su pueblo. ¿Está bien? Y que en medio de su pueblo hay personas naturales. Y que las personas naturales no perciben. ¿Está bien? ¿Qué entiende por percibir? ¿Qué se entiende por percibir? ¿Vio? Que a veces decimos, allá estoy percibiendo algo. Y nos acercamos un poquito más para chusmear. Y Gavina dice, no pasa nada. Y yo le digo, me parece que está pasando algo. ¿Eso es percibir? Estoy percibiendo que están tramando algo. ¿Está bien? Entonces no vemos con claridad. Hermano, si para nosotros es percibir y es no ver con claridad, para el hombre natural, ¿qué? Es un cortinado, no se ve nada. ¿Está bien? Israel no percibió la venida del Señor, no percibió los movimientos que se estaban dando. La iglesia en este tiempo tiene que aprender a percibir.
Tiene que aprender a percibir. Porque, hermanos, percibir en el mundo espiritual es para los hijos de Dios. Es porque en esa situación, en esos escenarios de poder mirar, de poder ver, Dios nos alarga la vista. Podemos ver un poquito más y podemos percibir determinadas cosas que pasan en nuestra propia vida, que pasan en nuestro hogar.